llegó el día más esperado de este año, cuando se van a enfrentar Devon Arrad versus Peter Leletin a la derecha. Digamos que el brazo que manda, ya después de Leletin haber destrozado a Devon Arrad en ese brazo. Vamos a hablar de más o menos de las últimas reflexiones de esta gran cartelera y cosas que se vieron bastante interesantes con respecto a la llegada de los atletas a Alemania. Vamos a hablar un poco de eso, así que comencemos. Saludos amantes de la lucha de brazo. Ya estamos cerca de la cartelera, que será el día de mañana, el día que estoy grabando esto. Cartelera bastante interesante, donde se van a enfrentar van a haber varios combates interesantes. No solamente la gente está subestimando varios combates, para mí muchos tienen bastante importancia desde casi el inicio hasta el final. Serán bastante interesantes, tanto femenino como masculino. Y vamos a comenzar exactamente con el de, para mi opinión, hasta el primero es el de Dubat Bormann, el hermano de Rieker, contra Andrei Nikonenko, alemán. Primera vez que yo lo veo. No voy a indicar exactamente mi pronóstico. Le voy a Duban, creo que tiene 18 años. El segundo, yo no he visto que vieran tantos alemanes. El segundo es Artem Oriansbinsky contra Alexei Sabrasvili, alemán. Artem contra un georgiano. Vamos a irle al georgiano. Después viene Surab Tabarese contra Mayan Terengas, es israelí. Vamos a irle al georgiano, 0 Israel. Vamos a irle a este. Aquí viene uno de los combates para mí más interesantes del inicio. Seguramente va a estar en la parte libre. Será entre Rieke Bormann y Lars Rosbach. ¿Qué es lo digno de destacar? Michael Todd dio casi un 50-50. Indicó que Lars posiblemente va a tener más fuerza, o tiene más fuerza, y posiblemente por eso se ganará el combate. Que le sorprendió Rieke Bormann. A mí me sorprendió desde que yo lo vi. Y yo lo voy a llamar, si le llega a ganar a Lars Rorbakken, noruego, voy a llamarlo el mata veterano. Porque Rieke le ha ganado a bastante veterano. Él tiene, en esta empresa creo que solamente tiene 0 derrotas, pero él ha perdido en el combate. Cuando uno ve la cartelera, tiene una derrota. El resto son victorias contra veteranos. Y también recuerdo que una de las encuestas que puso el canal Tom Stubblevine o algo así, puso entre varios nombres quién tiene el potencial para ganarle a Levan Sagenasville. Ojo, estamos hablando de un potencial genético hipotético. Sabemos que no se van a enfrentar. A futuro, no sé, estaba Rieker, estaba obviamente Branchou, y el otro nombre, Rieke Bormann, tiene creo que 20 años. Recordad que destrozó a Schoolboy, que tiene más experiencia del deporte, ambos jóvenes. Schoolboy más mayorcito, más veterano igual, como 25, 26 años. Este tiene 20 años y Rieke Bormann le ganó fácil. Y aquí este es el futuro posiblemente de los super pesados. Cuando le van Farmaceville o estira la pata o se retire, ya posiblemente no estén los Larrat, si Hermes, si quizás Vitaly. Rieke Bormann, para mí, ponga la fichita a futuro de los super pesados. Esperemos que le vaya bien. Obviamente le voy a Rieke Bormann. A Yane Takenaka contra Melek Sahin, ni idea. Vamos a irle a la japonesa. Bekili Oriani contra Babaye, al georgiano. Pradin contra Manmas. Vamos a irle a Manmas. Egle Baikute contra Asra Sari. Debería ganar Baikute, pero vamos a irle a la turca. Y aquí viene la crema pura. Alisam Muratov contra Morozov. Toda la mayoría de expertos están indicando que va a ganar Alisam Muratov, que son pocas las posibilidades que tiene Morozov. Uno, porque no sabemos si está al 100% de su lesión. Muchos que dicen que sí. En cuanto a tiempo, obviamente ya tiene el tiempo de recuperación que se necesitó para una lesión. Pero como un chico indicó, creo que uno de los comentarios de alguno de mis videos, yo le indiqué que la única duda que quedaba cuando se ve un grado de lesión es si esa lesión que tuvo Morozov necesitaba cirugía,
sí o no, y eso me basó en el video cuando entrevisté a Rachid, el fisioterapeuta, y en este caso el grado de lesión, obviamente hay que estudiarlo, pero él confió en su biohacker, el mismo biohacker de Levan Saguenasvili, y veremos, obviamente yo, fiel a los atletas que yo le voy a Morozov, que va a dar la sorpresa, y no habíamos pensado, pero aquí va a salir posiblemente ya directo el rival de Vitaly Laletin, directo, porque recordad que Dadikian se borró muchos combates, incluso contra la RAD, que quizás por la performance de la RAD quizás hubiera ganado Dadikian. Él mismo se borró, dudó, y él se tomó, creo que se está tomando un tiempo de recuperación, Dadikian. Y entonces, para mí aquí sale el combate de a futuro de Vitaly Laletin por ese brazo izquierdo. Y una cosa interesante también, yo no lo hice en el video, pero recordar que cuando Vitaly Laletin le ganó a Devon Larratt, la primera parada que hizo Vitaly Laletin fue a visitar a Morozov. Son full panas, porque indicó que le prometiera, Morozov, a Vitaly Laletin, que de ninguna forma iba o dejara que Devon Larratt le ganase, para obviamente él recuperar su faja y el martillo al chipotillón que está por ahí perdido, y el guantelete que él nunca ha tenido, quizás porque él mismo sabe, mi opinión personal, que él va a recuperar esa faja a brazo izquierdo cuando se recupere, más allá que pierda o contra Muratov. Si llega a ganar contra Muratov, candela pura, porque viene con todo. Si llega a perder, más allá de la habilidad y sin desmeritar lo que pueda hacer Muratov, no sé si está al 100% o al 90%, porque nunca van a estar al 100%, al 90%. Pero si, repito, si llega a ganar Morozov, candela pura para recuperar su faja, el guantelete que nunca ha tenido y el chipote de chillón. Luego Samucha contra el ucraniano. Recuerda que fue un buen performance la fichita pasada, donde ganó, creo que un rumano, no recuerdo. Este es un combate que la gente ha subestimado. El próximo, el título mundial, Deichev contra Matuchenko. Cosa interesante, muchos le están indicando que va a ganar Matuchenko en alguna encuesta. Para mí gana Deichev. Yo no creo que el gancho de Matuchenko sea suficiente para parar a Deichev, y más cuando viene una categoría superior. Ahora, si llega a perder Deichev va a ser bastante interesante, porque entonces sería una categoría donde han pasado varios nombres y pasaría un nombre distinto, porque si mal no me equivoco, mi memoria me falla, ha sido campeón la RAD de 115, ha sido campeón Zagov, ha sido campeón Rino Masic, ha sido campeón Chef, y quizás podría ser campeón Matuchenko, quizás, y quizás en futuro hay varios nombres que podrían rodar por allá. No sabemos si Michael Todd al final se va a tirar para acá, no sabemos si al final Rino Masic va a volver, y varios nombres que aparecen por aquí. Y poniendo una fichita, viendo las entrevistas, la firma de camiseta, estos videos que hace la gente de East vs West Art Wrestling para mostrar a los atletas. Una de las cosas que Deichev indicó que le gustaría ver o algo parecido a Denis Simplico, y habló nuevamente el dueño de la empresa, lo escucharon por acá, que le gustaría tener a Denis Simplico. Denis Simplico no hay que contar, pero si volvió Voyevoda, ¿por qué no Denis Simplico? Repito, y yo le indiqué, y pueden buscar en mi video, la mejor categoría donde Denis Simplico podría ser competitivo. No digo que si vaya a ser número uno, pero que pudiera ser competitivo. Todo lo que haga gasolina es en 115 kilos. El super pesado es imposible, porque son unas bestias de otro nivel. Pero en 115 yo sí lo veo ahí. Quizás competitivo. Si volvió Voyevoda, puede volver él. Coloquen en la sección de comentarios si les gustaría verlo en 115 kilos. Aparte que en 105 kilos es demasiado imposible. Creo que su peso natural mutado ya es 115, 117 por ahí. 115 estaría bien. Vamos en la candela. Brian Cho contra Leonidas. Combate de pronóstico reservado. Para mí un 50-50. Yo creo que indiqué antes que iba a ganar Leonidas por la experiencia, creo.
Luego muchos expertos analizan otras cosas porque esto es una constante evolución. Han visto a Bryan mucho mejor. Bryan se ha aliado con muchos expertos del deporte, ha hecho prácticas con Hermes Gasparini, que le enseñó sobre todo la parte de cómo entrenar, entrenamientos parciales. Ya ha tenido el aprendizaje de la RAD, de Dr. Hodgkin, ¿de quién más? De uno que otro nombre por ahí como tal. Y no sé, 50-50, pero me encantó, digamos, 51-49 a favor de Bryan Shaw. El tamaño, por ahí. Debo narrar contra Vitaly. ¿Qué les puedo decir? Yo le voy a la RAD. Lógicamente aquí ya no hay, aquí ya es todo nada. Y aquí le voy a hablar algo de bastante interesante. Para mí gana la RAD. Si es el mejor A5, ganará posiblemente o un 3-2, él siempre llevando la ventaja. O quizás, yo no, un 4-1, quizás un 4-1. Es demasiado, no sé, porque Vitaly Letín es una persona que viene sumamente poderoso, pero quedan dudas, hablaba por los propios expertos, como el video que yo le hice anteriormente con respecto a Levan Sayenashvili, la muñeca a la derecha. Morozov habló que este está un ridículo 20% más tiene más a la fuerza, más fuerza a la derecha que a la zurda. Por ahí le lanzaron bastante humor. ¿Cómo tú determinas que él tiene un 20% más de fuerza? Al menos que me hablaras que hiciera un levantamiento, ejemplo, en pronación levantara, no sé, 100 kilos, supongamos, y y a la derecha levantara ese 20% adicional. De resto es no se puede probar, improbable, no se puede probar que 20% está ahí, pero le voy a la ficha de la RAD. Ahora con respecto a esto de la RAD, y no sé si vieron el video de la RAD, con respecto a ha mejorado ¿cómo se llama eso? Su juego psicológico, cuando hizo el video del cuento de la Letín. Hay una cosa bastante interesante que hizo la RAD con respecto a esto. Él indicó que sí, presidente de Rusia y bla bla bla, tal, de Vlaletín. Pero hay una cosa que destacó seriamente y sinceramente, hizo indicar, para mi opinión, no sé qué opinan ustedes, para mi opinión, a futuro, porque de Bonarrat él está convencido que va a ganar el combate. No es que está sobrado, porque el último video que puso, habló de la dificultad del combate. Se habló una persona bastante seria con respecto a la dificultad del combate, pero que él tiene la ventaja todavía. Pero una cosa es que indicó como reflexión en el video del cuento de Vitaly, bastante chistoso, por si no lo han visto, véanlo, que él habló del futuro de Laletín, que puede ser el primer atleta en ser doble coronado. Y vamos a analizar que sí, pero habló de a futuro, no habló ahorita. Habló a futuro, porque incluso vamos a estar claro que si Laletín llega a perder, igualmente acá no se va a estar jugando faja. De hecho no se ha hablado de Levan Sayenashvili, aquí no se está jugando faja. Y que obviamente este combate es importante, 100% importante. Pero Laletín, supongamos, si pierde, igualmente va a tener las chances de combatir contra Levan Sayenashvili. Esperemos que sea este año. Pero de Bonarrat lo indicó como modo de predicción. Vitaly Laletín puede ser el primero en ser doble faja en esta empresa. Y vamos a estar claro que sí, porque más allá que para mi opinión personal, Morozov le gana a Laletín estando sano, le gana, y él pudo haberle ganado fácilmente cuando se enfrentaron. Lo que los jodió fue la lesión. Pero en este caso es el que está, repito, más cerca de tener esos títulos. Porque si hablamos de busquemos cualquiera a la zurda que pueda ser campeón a derecha, solamente puede ser así. Lo único que pueden ser campeón a zurda a derecha son la RAD, porque es la RAD. Pero sabemos que está lejos de esa brecha de los tres primeros. Pero podrá estar, porque él ha sido campeón a derecha. Y no digo que le vaya a ganar Levan, pero digamos que hay un cierta aura que podría serlo.
mínimamente podría hacerlo. La Letín es el que está más cerca porque ya es campeón en la zurda y a la derecha tiene muchas chances. Difícil, no digo que le vaya a ganar Levan, para que después no digan estupideces, pero el que está más cerca, o sea, podría ser el único en hacerlo. Levan a la zurda, sabemos que nunca va a estar, porque se le caga a la Letín, y solamente puede ser el intocable a la derecha. Entonces, el que está más cerca, según la predicción de la RAT, que es cierto, según su presente, el presente de la Letín, es el único que puede ser el doble campeón. Aparte, si analizamos un poco, creo que la Letín y Levan Farmaceville, creo que ambos tienen 38 años, creo. Vamos a analizarlo. Yo he indicado, incluso creo en un video. A nivel de longevidad, sabemos que los europeos no son longevos en el deporte. Poco, ahí está Voyevoda, que se retiró varios años y puede ser longevo porque ya no está usando sustancia. Pero distinto, de ahí que sea top, es bastante lejos, pero por lo menos participa. Podría participar, podría seguir participando. Pero Levan Farmaceville después de los 40, yo lo veo difícil, así sea que solamente vaya a un combate cada 2 años o cada año y medio. Y Vital Letín, les podría apostar que este año va a ir 4 veces, ya fue una vez, ya mañana la segunda vez, podría ir una tercera vez contra Levan y podría ir una 4ª vez a la zurda quizás, pero 3 veces quizás está totalmente seguro. Y la Letín es el que se ve junto a la RAT, es el que se ve más sano, claro, o sea que la Letín es más joven, es el que se ve más sano, más fuerte, más ya que en los combates no me convenza, pero puede tener más perspectiva de seguir longevo en el deporte y ser número 1. En fin, más o menos eso es lo que analicé con respecto al OBIP, mis últimas reflexiones con respecto a quién gana en estos combates, los combates más interesantes, las reflexiones de la RAD, la vuelta quizás dudosa, pero sabemos que lo de Denis Simpleco, Ron Baste lo indicó de Che que le gustaría verlo en 115 kilos. Y también fue gracioso, por cierto, algo corto cuando chocó Alisson Muratov contra Devon Larratt, así de broma, chocando así tipo fuerte. Se ve que en estos tipos no hay una aura de que se caigan mal. Recuerda que ellos se lanzaron antes cuando Devon Larratt lo retó en diciembre y Muratov se cagó. El que sí me va a gustar ver, por cierto, que se acerquen en conferencia de prensa o en estas que no lo vi, no había llegado, es Morozov. Incluso Morozov con Muratov, que creo que no se la llevan bien, y Morozov con Devon Larratt, por eso será bastante interesante. En fin, comentarios. Recordar, por cierto, los que están aprendiendo el deporte y desean mejorar y no meter la pata, en el libro La Biblia del Art Wrestling y las 100 formas de entrenar, está todo lo que necesitas de la recopilación de los mejores atletas, de las mejores maneras de cómo mercadearte como atleta, cómo comenzar el deporte, cómo ganarle un top roller, cómo ganarle un tipo de gancho, cómo mejorar de manera correcta, cómo evitar lesiones, cómo recuperarte, todo el universo de lo que puedas aprender en la lucha de brazos resumido en 2 libros. Con el código SUPERPAPU te lleva los 2 libros en 25 morlacos que ni enriquecen ni empobrecen a nadie. Y en este caso recordar en la página PayHit, donde pueden pagar en tarjeta de crédito, pagar tarjeta de débito y PayPal. Y cuando lo compren, lo revisen, le indican algún tipo de publicación, los comentarios de lo excelente que son los videos, los libros, y para que todo el mundo lo sepa y vayan regando la voz. En fin, gracias a todos, bye bye. Por cierto, para que no me la ladillen mañana, en este caso el evento va a ser transmitido por los rusos, ya sabemos cuáles rusos, y en este caso creo, si mal no me equivoco, lo va a transmitir nuestra página anterior. Recuerda cuando, claro, tiene otro nombre que no voy a mencionar, donde nosotros antes veíamos los eventos finos, ahí lo van a transmitir, hasta ahorita tienen la cartelera. Gracias a todos, bye.